Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca detenernos en una muy apresurada agenda diaria, donde les damos a conocer las noticias más importantes en nuestros noticieros y pues en Matices hacemos una pausa, nos detenemos para ver los matices, precisamente por eso se llama así, de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy es un día importante para Costa Rica. Hoy, en este instante, la Organización de Estados Americanos decide si doña Elizabeth Odio será la nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 5 candidatos para 4 puestos, hay uno de esos 5 que quedará entonces sin puesto. Ojalá que doña Elizabeth quede, necesita 14 votos hoy en la OEA. En caso de quedar electa en el transcurso de Matices, pues por supuesto que tendremos la información en vivo de lo que está ocurriendo en Washington. La Cancillería ha convocado una conferencia de prensa a eso de las 3 de la tarde y entonces también tendremos información en vivo de lo que pasa con la Cancillería. Seguramente usted que está en su casa se preguntará por qué es importante tener un asiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, primero les cuento que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por 2 organismos. Uno se llama la Comisión Interamericana, que es una especie de fiscalía que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana, que está en San Pedro, aquí en San José. Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, resulta que un pacto que se firmó, un convenio internacional que se firmó en 1979, que se llama la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que lleva por nombre, por cierto, el Pacto de San José, porque se firmó aquí. Bueno, se estableció crear estos 2 organismos. La Corte está integrada por un grupo de jueces de los países miembros. Costa Rica ya tuvo un juez, de hecho tuvo un presidente de la Corte Interamericana, don Manuel Ventura, quien ya se pensionó. Y entonces ahora Costa Rica ha dedicado todos sus esfuerzos diplomáticos en América Latina y en Estados Unidos a lograr que hoy la OEA elija a doña Elizabeth Odio Benito como jueza de la Corte Interamericana. Doña Elizabeth tiene un amplio historial político y jurídico. Ella fue jueza de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Ahí investigó crímenes de guerra, juzgó a algunos de los dictadores más crueles del mundo, fue vicepresidenta de la República fue en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, fue ministra de Justicia en la administración de Rodrigo Carazo y en la administración de Rafael Ángel Calderón, y por supuesto que es una de las juristas más renombradas que tenemos en nuestro país. Así es que la mayor de las suertes a doña Elizabeth Odio, que hoy peleará por esta silla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya ha iniciado la votación, ya ha iniciado la sesión en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos, y le decía que apenas salga electa, ojalá, doña Elizabeth, tendremos información en vivo de lo que está pasando en Washington. De hecho, voy a pasarles a esta hora a nuestros compañeros de Canal 2 también el link de la señal en vivo desde Washington para que puedan en cualquier momento, o podamos en cualquier momento utilizarlo al aire. Esa es una de las informaciones más importantes de las últimas horas. Hay otra información importante, que el INSS anuncia la disminución del 6% en las tarifas del seguro de riesgos del trabajo. Esto es una información importante que ha surgido en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno y pues estamos pendientes de un montón de temas el día de hoy. Pero bueno, son las 2:10 de la tarde, hoy tenemos un programa especial de Matices. Vamos a hablar del uso medicinal del cannabis, que ha vuelto a estar sobre la mesa. En algún momento del programa abriremos la línea telefónica para que ustedes puedan comentar con nosotros también cualquier duda y preguntarle a los especialistas que tenemos hoy. Voy a empezar por mi izquierda con don Luis Eduardo Sandí. Él es director del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAFA. Don Luis Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
de verdad muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y también está con nosotros, ya es un amigo de la casa, don Carlos Arrea de la Academia Nacional de Medicina, creo que es la tercera vez que está aquí con nosotros en Matices. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar otra vez en el programa. Es un programa que siempre es muy directo a los donde están los puntos álgidos del problema, de tal manera que yo espero que así sea en el programa de hoy. Bueno, así será, de fijo. Entraremos en los puntos álgidos del tema y también está con nosotros don Alejandro Madrigal, él es fiscal adjunto del Colegio de Médicos. Don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y es un placer estar por acá para hablar un poquito acerca de este tema tan importante en estos últimos días. Bueno, en unos minutos nos acompañará vía telefónica también el director del ICD, el Instituto Costarricense sobre Drogas, don Guillermo Araya. Bueno, hemos de recordar que en el pasado Marvin Atencio, que es médico, es diputado del Partido de Acción Ciudadana, ha propuesto el uso medicinal del cannabis. Aunque esto tiene que salir de la Asamblea Legislativa, se le pidió opinión a la Caja y al Ministerio de Salud. Los dos entes, el más reciente, el Ministerio de Salud, dieron el aval para utilizarlo. Y de hecho han empezado ya las reacciones en redes sociales. En Twitter nos dice Tatiana Blandón, que es médico, dice: la marihuana no es medicinal, solo algunos componentes, tiene hasta 400, de la planta cannabis sativa puede serlo. Bueno, voy a empezar preguntándoles una formalidad. ¿Es el uso medicinal de la marihuana o el uso medicinal del cannabis, don Luis Eduardo? ¿O es igual? Bueno, nosotros desde un principio que salió el proyecto teníamos una postura con una claridad meridiana en que no deberíamos hablar de marihuana medicinal o cannabis medicinal, porque eso no existe. Sería hablar como amapola medicinal hablando de la morfina, ¿no? Lo que sí es cierto es que la marihuana tiene una cantidad impresionante de componentes, más de 400, 100 de ellos se llaman cannabinoides específicamente, y de ahí derivan muchos que tienen propiedades psicoactivas y algunas otras propiedades que se han encontrado que pueda tener algún efecto o algún beneficio terapéutico. Pero ciertamente cuando hablamos de medicina hablamos de sustancias particulares diseñadas farmacológicamente con una alta especificidad, diseñadas para un padecimiento particular, de manera que cuando hablamos de medicamentos a base de cannabinoides estamos hablando de una situación totalmente diferente de la marihuana como tal. El proyecto, tal y como está planteado, habla principalmente de marihuana medicinal y hace, de alguna manera, utiliza toda la experiencia o lo que se está dando internacionalmente en cuanto a la legalización del uso medicinal y al uso recreativo para crear un favorecimiento muy amplio para lo que es el cultivo, la producción, la comercialización de la marihuana como tal, y también para el uso de la marihuana como tal con fines terapéuticos. Tan es así que se establece en el mismo proyecto el establecimiento de dispensarios y de carnet para darles a los pacientes el derecho a acceder a la planta medicinal, entonces a la planta de cannabis. De manera que nosotros estamos totalmente opuestos a que se hable de marihuana medicinal como tal, pero sí estamos abiertos, y de hecho que si lo pensamos aquí en un futuro van a aparecer en algún momento muchos medicamentos a base de cannabinoides, pero medicamentos a base de sustancias altamente específicas, no la planta como un todo. Se ha creado o se ha dado la información distorsionada, y el peligro es que la población, los medios de comunicación lo han hablado de esta manera y la población lo ha entendido de que la marihuana es medicinal, con el agravante de que entonces los chiquillos dicen, ya, y si hay un proyecto de ley, si los diputados lo aprueban y si es medicinal, entonces bueno, entonces hay que consumirla. Entonces el argumento de los adolescentes hoy día, y lo vivimos desde hace muchos años porque tenemos la influencia internacional, es que si la marihuana es medicinal, es buena, entonces no tiene por qué a algún médico o algún clínico ocurrírsele que esté en esto. Y los padres están luchando hoy día verdaderas campañas belicosas ahí en medio de la familia, luchando con la postura de los padres de que los chiquillos no consuman y ellos defendiendo el consumo de la marihuana, aduciendo todos estas distorsiones o estas falacias que hay con respecto al consumo. De manera que tenemos que mandar a la población el mensaje correcto, inequívoco, de que la marihuana no es medicinal y que pueden haber medicamentos producidos a base de compuestos cannabinoides. Eso es tácito. Déjeme nada más aclarar un tema, porque estamos tuiteando todo lo que ustedes nos están diciendo. A base de cannabinoides, se dice. Sí,
Cannabinoides son las sustancias, los compuestos que tiene la marihuana. Se puede de la planta extraer muchas sustancias. Más de 100 sustancias se llaman cannabinoides. Por ejemplo, está el tetrahidrocannabinol, que es el que tiene efectos psicoactivos, que produce euforia, sensación de bienestar, el viaje que dicen los que consumen. Está el cannabidiol, que es otra sustancia que se ha utilizado para tratar algunos casos de epilepsia, que tiene efectos en el sistema inmunológico. Está el cannabidol. O sea, hay muchos tipos de sustancias. Cada una tiene como sus propiedades. De esas sustancias, en particular de esos cannabinoides, se podrían derivar medicamentos en un futuro, y de hecho actualmente se derivan algunos, pero de la sustancia en particular, no de la planta como un todo. Ok. Don Carlos, ¿qué quiere agregar al inicio de este programa? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el instituto. A mí me parece que en realidad nosotros lo primero que hicimos fue hacer una revisión de toda la literatura que existía, y en toda la literatura que existía, los reportes que hay son todos absolutamente anecdóticos. Es decir, una persona cuenta que un sobrino tenía convulsiones, que convulsionaba 40 veces al día, que le pusieron a fumar marihuana y que ahora tiene solo 15 convulsiones en el día. Y son de ese tipo los reportes. Nosotros no encontramos en realidad ningún estudio que se hubiera hecho con todo el método científico, y el método científico es un método muy, muy estricto. Es un método en que las sustancias primero se usan en animales para ver si tienen alguna toxicidad. Si se demuestra que no la tienen, entonces se pasa a diferentes fases: fase 1, fase 2, fase 3, y hasta después de que se pasa a la fase 3, se presentan a la Food and Drug Administration para ver si se aprueban o no se aprueban, cosa que no han logrado con la marihuana en ninguna manera, de tal manera que para nosotros definitivamente, desde el punto de vista de considerarla como una medicina, no existe ningún trabajo científico que la considere como una medicina. Además, esa propaganda que han hecho de que cura casi 100 enfermedades, en realidad no hay ninguna medicina que sea tan milagrosa que cure casi 100 enfermedades. Por otro lado, nosotros encontramos que si en un futuro, porque estamos enteramente de acuerdo de que como sustancia cualquiera, la marihuana y cualquier sustancia puede ser objeto de investigación, y si en un futuro, al hacerse una investigación, se encuentra que es útil y se hace un producto que se registra en los registros europeos o en los registros norteamericanos como una medicina, bueno, yo no veo ningún inconveniente en que el país lo importe y a los pacientes se les dé. La academia no tiene en ese sentido ningún problema, pero que cumpla con esos requisitos. Pero yo no veo por qué razón se va a poner al país a gastar en esfuerzo, en reglamentos, en un instituto, dinero, cuando nosotros tenemos problemas de salud pública muchísimo más grandes que resolver. ¿Se imagina usted que, por ejemplo, en Colorado, que han aprobado la marihuana y está aprobada, los pacientes con cáncer, que eso es una de las cosas con que pregonan que es muy bueno, son el 2% de los pacientes. La mayoría de los pacientes que están usando la marihuana, el problema que tienen es dolor de espalda. Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué van a pensar los chiquitos que les está diciendo los papás no use marihuana, si de pronto están dándose cuenta que el papá lo está usando porque tiene dolor de espalda? En realidad, nosotros definitivamente consideramos que no existen razones científicas como para considerar que eso es un producto que se puede considerar como una medicina. El país no la necesita. Es decir, los productos contra la náusea, contra el dolor y contra esa cosa, hay otros productos que tienen efectos enteramente semejantes. Entonces no hay ninguna razón para meterse en ese problema. Y yo creo que es muy peligroso porque el país, el reporte del Instituto de Farmacodependencia ha demostrado que el uso de la marihuana ha aumentado en los últimos años un 600%. Es una cifra alarmante. Y la mayoría de esos pacientes son pacientes jóvenes, pacientes que tienen problemas. De tal manera que yo no veo
¿para qué se va a hacer ese instituto? Me parece que eso es una cosa que debe salir de la corriente legislativa, porque no tiene ningún sentido, ya que si de veras se crea un producto, pues ya ahí la caja está dispuesto. Yo vengo de una reunión con el doctor Alvin Chávez y él es de la misma opinión. Si existe el producto, pues ya la caja lo importa como un producto ya hecho por una compañía seria, porque además, le advierto, hay un problema muy serio. Los muchachos que lo están usando para otros fines, entonces lo compran por peso, y para aumentarle el peso le están poniendo vidrio y plomo. En un congreso sobre enfermedades pulmonares al que asistió uno de los académicos, que es el doctor Manuel Soto Quirós, nos estaba contando que están alarmados por la cantidad de muchachos jóvenes que están teniendo hemorragias pulmonares por el vidrio que le ponen a los... Y ni se diga si le ponen plomo, porque entonces van a tener... esos pacientes van a tener intoxicaciones por plomo. De tal manera que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que piensa el Instituto de Farmacodependencia. Esto que está diciendo el doctor hay que reforzarlo, porque si leemos el proyecto de ley, hay unas aseveraciones sumamente atrevidas, en el sentido de que el país, la salud pública del país necesita de estos medicamentos, porque si no se va a caer la salud del país. O sea, es sumamente atrevido, porque ni en Costa Rica ni en ningún país del mundo existen las enfermedades que estén ameritando de estos productos como primera elección. Bueno, nada que decir de la planta como tal, y aún de los medicamentos que se han producido siempre son como segunda o tercera elección, porque hay medicamentos ya superados en cuanto a especificidad de efectos secundarios. De manera que preocupa, porque en la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Salud con el doctor Fernando Yorca y con el doctor Atencio, decían que el instituto le va a dar a la caja los medicamentos como un favor. Pero la pregunta es, ¿para cuáles padecimientos? Ni la Academia de Pediatría, ni de Psiquiatría, ni de Medicina, ni Neumología, ninguna ha pronunciado que existan padecimientos que ocupen de estas sustancias. Entonces nos preocupa, porque se están diciendo cosas totalmente, diría, fantasiosas, o totalmente fuera de la realidad, porque no tienen sustento científico, ni están sustentadas en la realidad de este país, ni en ningún otro. Pero se dicen muy atrevidamente, y eso es preocupante, porque entonces los movimientos canábicos que hay en el país, o la gente que está en pro del consumo, que son los consumidores, y algunos movimientos que están promocionando el cultivo y la comercialización de la marihuana, están tomando eso como una verdad. O sea, que están utilizando a los médicos, están utilizando la ciencia médica, están usando los argumentos de salud para validar el cultivo y la comercialización de la marihuana, y lo cual es falso, lo cual no tiene validez. Don Alejandro, desde el colegio, ¿cómo ven ustedes, desde el Colegio de Médicos, cómo ven ustedes el proyecto? Bueno, acá es importante retomar algo que mencionó el doctor Sandí al inicio con respecto al tema de que, bueno, tenemos que también hacer esa línea divisoria, que las personas tienen que entenderlo. Aquí no estamos hablando de marihuana. Eso es importante, que eso quede en la conciencia de las personas, porque se está malinterpretando la situación a nivel de lo que sale a nivel de prensa, donde se está hablando de la marihuana como tal, y muchos de esos movimientos que menciona el doctor Sandí son movimientos que están haciendo para el pro beneficio del uso recreacional de la marihuana. Colegio de Médicos completamente en contra del beneficio que ellos mencionan desde el punto de vista del uso recreacional. Ok, ¿qué es importante retomar? Bueno, sí, claro, por supuesto, que si ellos cumplen con todos los requisitos para poder traer algún medicamento, o lo importan alguna casa farmacéutica con alguno de los compuestos de los cannabinoides, bueno, eso es otra cosa, y si no logran, por supuesto, comprobar todos esos efectos, el Colegio de Médicos no está en contra, mientras que toda la legislación de nuestro país se cumpla. El Ministerio de Salud como tal, que es el ente rector, tiene que llegar y registrar el medicamento como tal. No tenemos ningún inconveniente desde ese punto de vista, pero nuevamente quiero aclarar, no estamos hablando del uso recreacional de la marihuana, estamos hablando de un tema totalmente distinto. Estamos hablando de los compuestos de este tipo de planta,
que comúnmente la gente la conoce como marihuana, pero estamos hablando de compuestos de la misma que se utilizan para algunos efectos o que puede colaborar en algunas otras patologías. Y eso sí es importante de mencionar, porque como Colegio de Médicos estamos completamente en contra del uso recreacional y sí queremos manifestar la diferencia que existe entre uno y otro. Antes de darle la palabra, don Carlos, a mí me llama mucho la atención cómo hemos planteado esta conversación y quiero explicarle a nuestros oyentes una cosa también. Yo invité a don Fernando York, al ministro de Salud. Ayer se comunicó conmigo don Fernando, tenía una videoconferencia a esta hora y le fue imposible acompañarnos. Y no nos han dicho, pero sé que nos van a decir que por qué no trajimos a nadie que esté a favor del uso de la marihuana. Bueno, es muy fácil, porque este programa se trata del proyecto de ley y del uso medicinal de los compuestos de la planta de marihuana, no de fumar marihuana. Digamos, es una diferencia fundamental, que es donde quiero llegar, porque el primer día que presentábamos esta información, cuando bajó a la cabina nuestra periodista a contarle al público sobre el proyecto, aprovechamos de una vez para decir, bueno, lo que les estamos diciendo, o lo que está diciendo el proyecto, no es que al enfermo le van a dar un puro y se lo van a prender y se le fuma un puro de marihuana y esa es la marihuana medicinal, digamos. Es una pastilla que tendría algún medicamento que tiene un compuesto de la planta, alguna sustancia de la planta. Primero zanjemos, digamos, esa conversación a la altura, digamos, de media hora de programa, de que no estábamos hablando de los puros de marihuana, que ni siquiera el proyecto habla de los puros de marihuana, es de marihuana, bueno, sustancias, aquí quiero ser muy cuidadoso porque yo no soy médico, sustancias de la planta de marihuana procesadas en medicamentos. Ahora sí, don Carlos. Bueno, yo quiero insistir mucho en una cosa. Nosotros, por ejemplo, una de las bases que tomamos para pronunciarnos fue que habían dicho otras academias en el mundo. Claro. Que había hecho la Academia de Pediatría, y la Academia de Pediatría es absolutamente de la misma opinión nuestra. Que había hecho la Academia de Psiquiatría, y la Academia de Psiquiatría es absolutamente de la opinión nuestra. Que había hecho la Academia de Neurología y es completamente de acuerdo con nosotros. De tal manera que en realidad nosotros lo que estamos viendo, lo que nos preocupa es que no podemos hacer esa diferencia así tan clara, porque el proyecto dice que van a utilizar los productos de la marihuana, que los van a utilizar como medicina, como medicamento y en la industrialización. Y dice cosas muy peligrosas, dice cosas que van a dar unas licencias para que con determinada cantidad de dinero la gente compre esas licencias y pueda cultivar una manzana de marihuana. Y entonces uno se pregunta si en el país ha sido prácticamente imposible controlar el alcohol y controlar el fumado en los menores de edad, cuando tengamos, porque va a haber 42 licencias de esas, tengamos 42 manzanas produciendo marihuana en el transporte, todo eso, a uno le preocupa, de tal manera que sí tiene, es decir, estamos hablando de la parte medicinal, estamos de acuerdo, pero no podemos totalmente separarlo de la otra, porque son dos cosas que en el proyecto de ley, en el proyecto de ley vienen pegadas, ¿ya? Vienen pegadas, entonces están considerando que se puede usar como alimento. Yo es decir, a mí no me entra, ¿por dónde? Que se puede usar industrializado. Lo único que sé yo de industrializado es unos hilos que hacen del cáñamo de la marihuana, pero de eso no hemos conocido nada más. Además, la mayoría de los países, por ejemplo, Holanda, que lo tiene completamente libre. El consumo recreativo. Sí, pero los holandeses son los que menos lo consumen. El consumo está por los extranjeros que lo llegan a comprar ahí. De tal manera que entonces no podemos desligarlos completamente. No, son dos cosas que vienen un poquito juntas, ¿verdad? De tal manera que no lo podemos desligar, ¿no? Tenemos que pensar que esas dos cosas a fuerza las tenemos que manejar juntas, y desde luego yo creo que el país en este momento, con el arsenal de medicinas que tiene el país aprobado por la Caja,
con ese arsenal no estamos necesitando que tengamos una medicina nueva, una medicina que venga a salvar montones de vidas en el país. No es cierto, eso no es así. Por otro lado, uno tiene que estar bien claro de que que no tenemos necesidad de ese proyecto, y que perfectamente sin ese proyecto, si se comprueba que es cierto, se puede importar como una pastilla común y corriente. Doctor Sandy. Si centramos ya el tema muy claramente en el uso de cannabinoides para uso medicinal, también la otra postura que está planteando el doctor Carlos Arreda es muy clara. Es decir, en este momento la evidencia científica es contundente, robusta, absolutamente clara en que no hay padecimiento ninguno que necesite estos compuestos en primer lugar. Para casos excepcionales de compasión podrían utilizarse, pero no hay ninguna evidencia que sustente que tengamos que ocupemos de estos medicamentos, porque hay mejores opciones. Solo cuando estos han fallado se pueden utilizar, de manera que esto hay que tenerlo muy claro, porque no es una necesidad del país, no es una necesidad médica ni farmacológica tener de estos medicamentos. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta es que la marihuana de los años 60 70 era marihuana de una concentración bajísima, era de 3-5%. Hoy día la marihuana tiene un 20, hasta un 30, hasta un 40%. Entonces ya es otra cosa. Tan es así que en Holanda la marihuana de 14% para arriba de tetradilocannabinol la ponen más al lado de la cocaína y el crack y el opio, porque es una sustancia muy potente. Y de hecho, todas las consecuencias en razón de dependencia a marihuana, de trastorno por consumo de marihuana, de psicosis por marihuana, de problemas de comportamiento y conductas disfuncionales asociadas al consumo, están directamente relacionadas a dos cosas: la edad de consumo y la potencia de la droga. De manera que también nos estamos enfrentando a una droga muy potente con una gran capacidad de producir perturbaciones mentales. En el hospital psiquiátrico, en los últimos 5 años ha aumentado en 600% los ingresos por trastornos mentales asociados al consumo de marihuana. Y en hospitales de la Caja también hubo un aumento importante que anda también por el 500-600%. De manera que antes, hace 10 años se internaban 10, 12 pacientes, hoy se internan 150, 200 pacientes. Quiere decir que eso es un reflejo del aumento en la prevalencia del consumo, que en el país ha aumentado al doble en adolescentes y al doble en adultos, producto de esto. Quiere decir, y como lo dijo el doctor muy claramente, si no hemos podido con el tabaco y el alcohol, la primera causa de mortalidad y enfermedad, y discapacidad, y dolor y muerte en el país es el alcohol, en la población de 15 a 39 años. Es el alcohol. No hemos podido con eso, estamos como en pañales. Y si más bien con la marihuana, entonces vamos para atrás, entonces vamos a ponerla más al lado de estas drogas. Y ciertamente en todos los estados en Estados Unidos donde se legalizó el uso para fines medicinales, aumentó el consumo igualmente que si se hubiera legalizado recreativamente, porque la percepción social que tiene cuando se legaliza para uso medicinal es que no es dañina, es que es buena, y se dispara la prevalencia. Acabo de leer un estudio interesantísimo de los accidentes fatales de tránsito y consumo de marihuana. Del año 2000 al 2010, en esta década aumentó de un 4% a un 12% la presencia de marihuana en accidentes fatales. ¿Por qué? Porque la marihuana se deposita en el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación motora fina, y afecta de manera inequívoca la capacidad del sujeto para operar maquinarias y que requieren control motor. Entonces, marihuana es una causa importante de accidentabilidad, causa importante de dependencia, causa importante de psicosis, causa importante... Y yo pienso que una de las cosas que no mencionamos nosotros mucho en el caso de la marihuana, y los que hemos trabajado con adictos, es que estas enfermedades o estos trastornos, los que menos sufren son los adictos, porque están tan volados que ni se dan cuenta. Sí. Los que más sufren es la familia, la esposa, los hijos y la sociedad en general, en términos de dolor, de sufrimiento, de disfuncionalidad, de retraso académico, deserción académica, conflictos familiares, violencia y accidentabilidad. Eso es una de las cuestiones que la sociedad está viviendo producto del consumo, y que va, en los últimos 5 años la curva es ascendente, va para arriba imparable. No sé qué podríamos hacer si el país empieza a producir marihuana y a cultivarla incontroladamente. Ayúdenme a salir de una duda, porque por supuesto todos ustedes conocen mucho más del proyecto que yo. El proyecto que está
en que se presentó, el de Marvin Atencio, permite el uso medicinal de las sustancias del cannabis. ¿Es eso o abre alguna puerta para lo recreativo? ¿Cómo ven ya ustedes, no en el tema, digamos, académico de cómo se usa en el mundo, sino del proyecto? ¿Qué puertas abre que a usted, doctor Sandín, no le parecen? A mí me parece que solo el hecho de crear un instituto y cultivarlo en el país, me parece que ya de por sí es una validación y una normalización de la planta. O sea, es como, es verlo, es una ligereza social que el país cultive. Bueno, igualmente podríamos tener los argumentos para cultivar cocaína, igual, usted habla con los cocainómanos y tienen maravillosos efectos, ¿no? Entonces, socialmente, ¿cuál es el mensaje que damos? De que el país lo puede cultivar, lo puede producir, lo puede exportar, lo puede comercializar, puede hacer lo que sea con esta planta, y eso creo que valida y normaliza el consumo. Y yo creo que ese es el fenómeno que tenemos con el tabaco y el alcohol. Los problemas están asociados a que los adolescentes no perciben el daño, que no es dañino consumir alcohol excesivamente. El problema del alcohol no es el alcoholismo, ese no es el problema, eso es como un 1%. Es la gente que consume excesivamente y que tiene una percepción distorsionada del consumo del alcohol. Igual es con la marihuana. Estos jóvenes, y yo estuve ahora en el Congreso Canábico que fue el fin de semana, igual, esa gente tiene una percepción totalmente de que la marihuana es una sustancia inocua. Es una maravilla, ¿va? O sea, es una maravilla. Si hay algo que podría realmente a uno sacarle al país de los problemas económicos, del problema fiscal y crear cultivo y se comercializar, es el cultivo de marihuana. O sea, ese mensaje es que a nosotros nos preocupa. No se está viendo la parte de las consecuencias sociales y médicas y familiares que tiene la sustancia. Yo pienso que eso es yo estoy en contra del proyecto, de que es un proyecto que visualiza, y de hecho lo pone así, el proyecto que va a ayudar a reducir los problemas de drogas en el país, va a dar empleo y va a dar bastantes dinero al fisco. No puede ser que nosotros comercialicemos una sustancia psicoactiva, una droga, para mejorar la situación fiscal del país y dar empleo. No puede ser. Doctor, antes de darle la palabra, quiero integrar a la mesa a don Guillermo Araya, sí, claro, el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, que está con nosotros vía teléfono. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los participantes allá en la mesa y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. El ICD, ¿qué piensa? No sobre el uso medicinal del cannabis como tal. Primero quiero preguntarle del proyecto de ley. ¿Qué piensa del proyecto de ley, don Guillermo? Sí, bueno, nosotros cuando se nos hizo la consulta, nosotros emitimos nuestro criterio desde el 13 de enero del 2015, en donde se hizo un análisis desde dos ámbitos, desde el punto de vista de la forma en que se presenta el proyecto y en el fondo. Respecto a la forma, en razón de resumen, lo que nosotros analizamos es que ya esto es un procedimiento que es regulado por el Ministerio de Salud, ¿verdad? El artículo 2 de la ley 8204 lo que nos indica es que el comercio, el expendio, la industrialización, la fabricación, la refinación, la transformación, la extracción, el análisis, la preparación, el cultivo, la producción, la importación, la exportación, el transporte, la prescripción, el suministro, el almacenamiento, la distribución, la venta de drogas, sustancias u otros productos referidos a esta ley, así como sus derivados y especialidades, serán actividades limitadas estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico. Veamos que la sustancia que estamos aquí discutiendo es un derivado de la planta de la marihuana, específicamente el cannabis, que uno de sus centenares de principios activos pueda ser beneficioso para la salud, que somos congruentes y también vemos de que no hay evidencia científica que indique que esto sea comprobado, entonces perfectamente está regulado. Entonces, desde la forma, vemos que toda este proyecto es algo que ya el Ministerio de Salud y nuestra normativa lo tiene incorporado desde hace casi 24 años. Y respecto al fondo, pues sí vemos algunas carencias, ¿verdad?, de análisis de riesgos sociales, riesgos de seguridad pública y evidentemente pues los riesgos de la salud, ¿verdad?, que puede llevar con esto. Y somos también muy congruentes con la posición del IAFA, en que se ha emitido una señal y un mensaje de validación hacia una planta que
que a la salud pública y a la seguridad ciudadana ha afectado en las últimas décadas fuertemente, y a prueba están los grandes decomisos de marihuana que se han hecho a lo que lleva este año, ¿verdad? Claro, de hecho, voy a darle la palabra a don Guillermo. ¿Se puede quedar un ratito con nosotros vía telefónica, verdad? ¿No sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias, don Carlos Arrea. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que el proyecto es muy amplio. El proyecto dice en sus inicios que para usos medicinales, para alimenticios y para industriales, de tal manera que lo hace muy amplio, y entonces va a ser todavía mucho más difícil de poderlo controlar. Eso es algo absolutamente definitivo. Ahora, lo que hablan de que se le van a dar dinero a la Caja Costarricense, yo participé en una entrevista en Canal 13 con uno de los representantes de la compañía, y la compañía dice: le vamos a dar $300,000 al año a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero eso no va a alcanzar ni siquiera para tratar los enfermos que se van a convertir en adictos. ¿Cuál compañía, don Carlos? Eso es una desgraciadamente yo no tengo el nombre, pero el señor Murray es el representante de la compañía. Yo lo puedo conseguir tal vez en... No, claro, le pregunto no el nombre de la compañía, sino la compañía que quiere producir, que produce, que quiere importar. Detrás de esto hay es decir, hay un interés absolutamente comercial. Okay. Un interés, tan es así que el final de la reunión, que fue una discusión muy tranquila, yo les puse mis ideas, que eran las ideas absolutamente académicas y en pro de la salud del país, y él les puso las ideas de tipo mercantil que había detrás de este problema, de tal manera que yo creo que eso tampoco lo podemos desconocer. Ahí hay un problema y es un problema que hay un artículo en The Economist, desgraciadamente yo los traía para tenerlos aquí en esta entrevista, pero el diputado Gerardo Vargas, con quien nos reunimos esta mañana, me dijo que se los dejara, y yo no tuve tiempo de ir a mi casa a volverlos a imprimir, pero hay un artículo en The Economist que dice que las compañías productoras de cigarrillos están dándose cuenta que como la gente está dejando de fumar, el negocio se puede acabar, y que entonces están empezando a invertir en un poquito en la liberación y en proyectos de este tipo. Eso no lo digo yo, eso lo dice The Economist. Yo le puedo hacer llegar el artículo en donde está perfectamente claro la exposición de ellos y la preocupación enorme de lo que pueda suceder, sobre todo con la gente joven. A mí lo que más me preocupa es la gente joven, que no, porque tal vez ya los adultos tienen su criterio como para decir yo no me meto en este negocio, pero la gente joven definitivamente no lo tiene. Don Alejandro, nada más para darle la oportunidad. Bueno, acá es importante que todo esto, lo que están mencionando acá, obviamente nos sirve de insumo para que la población empiece a hablar un poquito acerca del tema de la necesidad país con respecto al uso medicinal versus al proyecto magno que se está presentando en la corriente legislativa por el diputado Atencio, porque sí, obviamente que estamos hablando de no solamente el uso medicinal, sino todo lo que es la parte industrial y la parte de alimentos. Pero bueno, recopilando un poquito también lo que ellos están mencionando, acá lo que sí podemos decidir, y que ahora lo estaba diciendo el ICD, actualmente la legislación nuestra no permite eso. Habría que hacer un cambio enorme dentro de la estructura legislativa y dentro de la estructura normativa de nuestro país para poder hacer todo este movimiento y que pueda dar toda la estructura que se permite con respecto al proyecto. Sí quiero aclarar también que hoy en día la legislación como tal no impide que si alguien quiere importar el medicamento y base todo lo que es la parte de registro, lo puede hacer. Eso sí quiero que lo entiendan. En este momento no hay una prohibición como tal, y lo digo porque he estado representando al Colegio de Médicos en la Junta de Vigilancia de Drogas. Hemos analizado mucho el tema del uso medicinal del cannabis y con respecto a la prohibición que hay o no acerca de la importación de algún medicamento con alguna sustancia con cannabinoides.
Doctor Sandy. Bueno, quisiera redundar un poco en ese aspecto porque tanto el señor ministro de Salud, el doctor Fernando Llorca, como el director del ICD, el licenciado Guillermo Vargas, han hablado muy claramente de que en el país existen los mecanismos legales y administrativos para poder importar cualquier medicamento que tenga compuestos cannabinoides, pero que tenga el suficiente respaldo científico, bastante medicina basada en evidencia para poder ingresar al país y ser distribuido por las farmacias, que serían las indicadas de poder comercializar un producto científicamente probado como tal. Entonces, de manera que ni hace falta dispensario, ni hace falta carnet, ni hace falta medicamentos de la calle, ni la ley, porque ya todo, es decir, el país cuenta ya con toda la estructura jurídica y reglamentaria para poder importar y comercializar productos a base de sustancias cannabinoides si tienen el suficiente respaldo científico. Y el señor ministro en eso fue muy claro, en el enunciado que sacó el Ministerio de Salud fue muy claro en decir que eso era uno de las mayores advertencias que ellos hacían, que cualquier medicamento sin ingresar al país tenía que tener un robusto sustento científico para poder aceptarlo como un medicamento que podría utilizarse en la población. De manera que eso es muy serio, no es como está pasando ahora, que están importando una pomada de Nicaragua a base de marihuana y que todo el mundo la usa. No, o sea, la medicina tiene que tener un respaldo científico muy fuerte, muy contundente, que certifique que ese medicamento ha sido probado en grandes poblaciones, en estudios doble ciego, casos controles, aleatorizados, y tiene un respaldo muy sólido que certifica su utilidad clínica. ¿Por qué Salud dio el aval, doctor, entonces? En realidad, ¿Quién dio el aval? El Ministerio de Salud. No, yo oí las declaraciones del doctor Llorca en Telenoticias, y él fue muy claro en decir que, en primer lugar, que si se hacía un instituto, quien tendría que controlar el instituto tendría que ser el ministerio, y entonces eso implicaría un gasto del país, que en realidad hay cosas más importantes en que gastar el dinero en el ministerio que en gastarlo en crear ese instituto. Y en segundo lugar, él fue muy claro que él aceptaba que se pudiera usar solo en aquellos casos en que ya todos los productos se habían usado y ninguno había dado resultados. Y entonces, como última alternativa, y lo dijo muy claro, como última alternativa se podría usar un producto que desde luego tiene primero que estar registrado en el ministerio. Es que ese es el problema. En el ministerio hay un grupo de personas que registran los nuevos medicamentos, y entonces ese medicamento tendría que estar registrado ahí. Si no está registrado ahí, no se puede dar. Pero el país está enteramente abierto, y yo creo que ni el IAFA, ni el colegio, ni la academia están en desacuerdo que si cumple con esas cosas, se acepta en el ministerio y cumple con todas las cosas, y es el último recurso, pues se puede usar. Lo que no estamos de acuerdo es que se siembre marihuana aquí para producir esos productos, porque hay cosas más importantes en que gastar el dinero. Déjenme nada más separarnos un minuto para ir a una pausa comercial, pidiéndole disculpas a don Guillermo también, que estaba vía telefónica. Ya venimos a volver a hablar de este tema, a abrir la línea telefónica también por si alguien tiene una duda, y a leerles algunos de los mensajes, que hay una enorme participación esta tarde en redes sociales. Son las 2:50, vamos a la pausa y volvemos. Dos de la tarde con 52 minutos, estamos en Matices hablando sobre el uso medicinal del cannabis, sobre el proyecto de ley que presentó el diputado Marvin Atencio. Y bueno, tenemos un montón de mensajes en redes sociales. Dice Lorenzo Brenes: todos hablan del miedo de una legalización para uso medicinal, pero hoy con la prohibición hasta niños de 12 años compran marihuana. Dice Agustín Ruiz: desde un principio se debe excluir el nombre de marihuana y utilizar todos estos términos diferentes. Dice Barbac Aguacate: legalicen la marihuana si quieren, pero por favor legalicen el aguacate mexicano. Bueno, gracias Barbac, que siempre tiene ese sentido del humor tan marcado. Dice Maynor Hernández: estoy en contra del uso de la planta, pero apoyo el uso de sustancias de la planta con efectividad comprobada. Dice José Engo: los estudios más recientes demuestran que sí hay uso medicinal de la marihuana.
Dice Lorenzo Brenes, para el IAFA el uso medicinal es por intereses comerciales, así que proponen importar productos caros de farmacéuticas. Bueno, tenemos Tatiana Blandón, es médico, dice, para algunos la marihuana es la panacea, Replop. Bueno, ahí están varios argumentos. Ya casi vamos a abrir la línea, nada más quiero preguntarle a don Guillermo Araya, director del ICD, si quería agregar algo a esta segunda parte de la conversación que hemos tenido, don Guillermo. Sí, buenas. Compartiendo también las intervenciones de los demás panelistas, pues nosotros lo que en las otras partes del proyecto, ¿verdad? Yo creo que es bastante claro, queda bastante claro que la parte medicinal, pues si existe algún beneficio, algún principio activo, pues es algo que ya está regulado y que eso entra dentro de todos los procedimientos ordinarios del Ministerio de Salud. Y sobre las otras partes del proyecto, que es sobre el uso alimenticio e industrial, pues en esas partes el proyecto a nuestro criterio carece de estudios de factibilidad en que indiquen que los agricultores o campesinos o afinqueros vayan a dejar su producción ordinaria y se vayan a orientar a un cultivo sustitutivo del cáñamo, ¿verdad? En esta parte. También nos preocupa la parte de la supervisión que se vaya a ejercer, porque no es a cielo abierto, según tenemos información, un experto que vino a esta convención que hubo un fin de semana de estos, pues lo que indica que la producción de cáñamo nunca podría ser a cielo abierto porque no se puede hacer un estricto control sobre eso. Entonces hay muchas variables que nos preocupan sobre esta parte, y siento que el mensaje se ha manipulado, ¿verdad? Desde el punto de vista es si existe algún beneficio que sea con evidencia científica comprobada, pues entonces está dentro de nuestra normativa técnica y jurídica del país, pues está abierta la posibilidad de incorporarlo dentro de la gama de productos que se puedan extender, pero cuando esté debidamente comprobado. Y sobre las otras lineamientos de la parte alimenticia e industrial, pues creo que si el proyecto se orienta por ahí, hay muchos aspectos que hay que fortalecer con análisis de factibilidad, con análisis de riesgos, etcétera. Eso sí es importante y que sea acotarlo. Claro, de hecho voy a pedirles un espacio para abrir la línea telefónica, escuchar a nuestros oyentes al 905-222-0000, 905-222-0000 para que nos planteen sus opiniones o sus consultas. No encontraríamos otro panel con más alto nivel que el que tenemos hoy. Está el director del IAFA, está la Academia de Medicina representada, el Colegio de Médicos y el Instituto Costarricense sobre Drogas. Así es que pueden llamar a partir de ese instante, 905-222-0000. Ya empezó a llenarse la central, así es que vamos de una vez. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario, en Carretera. Don Mario, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, mire, yo quiero hacerle la pregunta a los señores panelistas. ¿Qué pasa con la morfina? Ay, se le cortó a don Mario, pero entendí qué pasa con la morfina. Vamos a acumular las consultas y ahorita les pregunto para de una vez sacar todas las llamadas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, Mauren Segura, de Cartago. Mauren, gracias por llamar. Adelante, por favor. Bueno, me ha resultado muy interesante el programa porque en realidad escuché lo del proyecto, pero en sí no conocía nada del asunto, ¿verdad? No sé hasta dónde ustedes saben también del proyecto y cómo se regularía lo del cultivo, porque, qué sé yo, establecerían cuotas de producto, a quienes les darían como la concesión de cultivarla. ¿Cómo se regularía esto? Porque tengo total desconocimiento del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Mauren, por escucharnos y por llamarnos. 2:58. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? José Antonio, la orden. Don José Antonio, gracias por llamar. Adelante. Sí, una consulta a los señores para ver en qué situación o qué opinión les merece a ellos el FDA de los Estados Unidos, que se conoce que ha aprobado esas sustancias para uso medicinal. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Ya casi le responden los expertos. 2:59. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randa, le habla José. José, gracias por llamar. Adelante, por favor. Vea, quería acá hacer un comentario porque estaba escuchando el programa, bueno, venía de camino, pero me apliqué, obviamente. Yo le explico, quisiera hacerlo rápido, pero yo visito muchas zonas del país porque soy agente de ventas. Y algo me preocupó el otro día que vi en Punta Arenas.
andan en la calle con todo esto, le han dado publicidad, digamos así, con un ungüento que le dicen marihuanol. A mí lo que me causó gracia es porque, digamos, la gente a veces tiende a pensar de que todo lo que es marihuana va a ser medicina, y yo vi el ungüento, tomé el recipiente porque un cliente lo compró, le cobraron 5,000 colones, y les soy honesto, ese producto lo que tenía era que era de color verde y olía a cepol, la verdad, por así decirlo, perdón por la palabra, pero me preocupa mucho porque la gente en la calle todo lo tergiversa, y por no informarse y todo esto están haciendo comercio con el asunto incluso, ¿verdad? Pero era solamente eso, el comentario. Gracias, José, por llamarnos y por escucharnos. Vamos a la siguiente llamada. Estamos recibiendo sus consultas y sus opiniones al 905-222-0000. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Gerardo Vindas López, para servirle. Gracias, don Gerardo, a usted por llamar. Más bien, adelante, por favor. Yo quiero hacer un pequeñito comentario al respecto. Vivo en un pueblo prácticamente del campo, se llama La Guaria de San Miguel de Barranca. Hay una cantidad de personas jóvenes que han comenzado a consumir marihuana, dentro de los cuales 2 sobrinos míos. Uno hace un año se suicidó, y otro en este momento, como familia, estamos sufriendo demasiado, lo tenemos internado en Pavas, en el asilo. Son muchachos de 22 años de edad. Y el resto de compañeritos pasan prácticamente todo el día ahí bajo los árboles, en las rondas, graves problemas con sus padres, graves problemas con sus hermanitos menores, graves problemas con los vecinos por la adicción, tienen que recurrir a asaltar y a otras cosas. Eso en este pequeño pueblo. También asisto lo que es Barranca, a quien pertenece La Guaria de la que le estoy hablando, y ahí se multiplica el problema. Y creo que si lo vemos más global, creo que eso se generaliza, y eso es algo espantoso. Ese era mi comentario. Gracias, don Gerardo, por compartir su experiencia con nosotros. 3:02, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Bueno, no, ahí estamos reseteando, y ahora sí, la central telefónica 905-222-0000 para que ustedes puedan comentarnos o hacer alguna consulta sobre el uso medicinal del cannabis, las observaciones que tiene tanto el IAFA, el ICD, el Colegio de Médicos como la Academia de Medicina. Vamos a ver si ya logramos recuperar la central telefónica y bueno, entonces vamos a ir con las preguntas que tenemos. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos para que nuestros expertos nos ayuden a contestarle a la gente sus inquietudes y también a hacer ya en los últimos 20 minutos del programa el cierre sobre este tema. Son las 3:02, gracias por estar en Matices, vamos a la pausa y volvemos. Con 5, estamos en Matices, este programa de Radio Monumental, hoy analizando los puntos sobre el proyecto de ley que se ha presentado por parte de don Marvin Atencio, diputado del PAC, sobre el uso medicinal del cannabis. Hoy nuestros expositores, tanto don Luis Eduardo Sandí del IAFA, don Carlos Arrea de la Academia Nacional de Medicina, don Alejandro Madrigal del Colegio de Médicos y don Guillermo Araya del ICD, todos concuerdan en que no hay estudios probados internacionalmente con método científico que demuestre alguna aporte medicinal de la planta, que la marihuana no es una medicina y que es absolutamente innecesario este proyecto de ley. Pero bueno, hubo preguntas muy interesantes de nuestros oyentes, y tomando en consideración que el que está en desventaja es don Guillermo, que está por teléfono, quería pedirle si usted, don Guillermo, quería referirse a alguno de los puntos de nuestros oyentes, de los que tocaron hace unos instantes, don Guillermo. Sí, claro. Más bien quería referirle sobre dos preguntas, bueno, en realidad sobre 3, pero para dejarles también preguntas a los señores panelistas sobre este señor José que pregunta sobre este ungüento del marihuanol. Pues es un efecto mediático, ¿verdad? De desafortunadamente se le ha dado la validación a esta planta, ¿verdad? La marihuana. Entonces vemos donde tal vez si posterior a un análisis se le haga este ungüento, ni siquiera va a tener nada de marihuana, ¿verdad? Pero se utiliza el nombre que está ahorita en boga, ¿verdad? Para comercializar esto. Entonces es parte de ese mensaje que se le está dando a la ciudadanía de validación de esta planta
con usos medicinales en donde tenemos claro que la marihuana no es medicinal, ¿verdad? Entonces eso es parte que quería hacer la observación. Y sobre don Gerardo, ¿verdad?, del consumo de la marihuana y la adicción, pues ahí que está presente el doctor Sandí y mi persona, que estamos con un poco más de contacto con las adicciones, pues la ciudadanía tiene que darse cuenta y comprender de que la marihuana es una sustancia de entrada a un consumo problemático, a una adicción más fuerte. Entonces, vemos que los casos que están de personas que están internadas, pues empezaron con marihuana y posteriormente pues fueron consumiendo drogas más fuertes. Entonces sí es importante ver esta parte y por qué es nuestra posición con respecto a este proyecto, ¿verdad? Porque estamos en nuestra función de proteger a la ciudadanía y de hacer respetar y hacer el cumplimiento de la norma, pero más que todo de identificar e informar los riesgos que no están siendo valorados en este proyecto. Bueno, en realidad yo lo que me quisiera comentar es alguien que puso el efecto de la morfina. En realidad la morfina ya pasó por todos los filtros que la marihuana no ha pasado, que son todos los filtros de que en primer lugar es algo que tiene años de usarse médicamente, es un medicamento reconocido por el Food and Drug Administration, reconocido en el país por el Ministerio de Salud. Entonces pasó por todos los filtros. Esos filtros son los que tiene que pasar la marihuana. Y la otra cosa es que alguien dijo que había sido aprobada por el Food and Drug Administration. En realidad lo que ellos aprobaron es el uso misericordioso, el uso en personas, por ejemplo, con SIDA, que no quieren comer y que están completamente desnutridos. Entonces ellos aceptaron que ahí se pudiera usar, pero no lo aprobaron. Lo mismo hicieron con las personas en estado terminal de cáncer, pero en realidad, como no ha pasado por toda la reglamentación que el Food and Drug Administration tiene, eso no ha sido aprobado de ninguna manera por ellos. Bueno, la morfina no es que cure, es que alivia. Bueno, pero es un medicamento que pasó por toda la experimentación de que incluso se cogieron personas y se trataron con otros medicamentos a ver si se aliviaban y no se aliviaron. Y cuando se le pusieron morfina se aliviaron. Eso es lo que no se ha hecho todavía con la marihuana. Es decir, en el momento que haya un estudio doble ciego en donde se tenga determinada enfermedad y a un grupo que no sepa qué se le esté dando marihuana, y a otro se le esté dando un placebo o un producto semejante a la marihuana, y se logre demostrar que el de la marihuana es muchísimo mejor, eso es lo que ya pasó a la morfina. Eso es lo que no ha pasado a la marihuana. Doctor Madrigal. Bueno, acá es importante mencionar con respecto de que sí, todo uso medicinal que se le pueda dar algún tipo de medicamento o de planta, que al final después de todo un proceso que se analiza y se sacan las sustancias que sí van a presentar alguna mejoría en alguna de las enfermedades que se presenten, por supuesto que todo eso es un beneficio. Por eso nosotros como Colegio Médico siempre lo hemos dicho, no estamos en contra del uso medicinal de los medicamentos a base de cannabinoides, los cuales después de que pasaron dentro de nuestra legislación todos los procesos que se deben de presentar para que el Ministerio de Salud lo apruebe y lo registre como tal, estamos completamente seguros que los médicos lo van a utilizar en los casos en los cuales se registra este medicamento, y nosotros como tal por supuesto que damos ese visto bueno. Eso es importante mencionarlo. Es importante también decir que sí, que dentro de el famoso marihuanol, bueno, se han aprovechado del uso o de la palabra marihuana como tal para poder vender un producto. Pero bueno, es importante lo que dijo el director del ICD, don Guillermo Araya. Si nosotros tomamos eso y lo analizamos, les aseguro que lo que menos que tiene es marihuana o sus compuestos, sus componentes como cannabinoides. Entonces lo que están haciendo es vendiéndole un producto, lamentablemente, o estafando a las personas, algo que ni siquiera está registrado dentro de nuestro Ministerio de Salud, y que estamos confundiendo mucho más a la población con respecto al tema de la marihuana.
porque es muy importante que se entienda, la marihuana no estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de los compuestos que se pueden derivar después de todo un análisis químico como tal. Los compuestos que sí se pueden utilizar como medicamentos, esos son los que van a dar una base científica para algunas patologías de las cuales en ese momento se está investigando a nivel del mundo entero con respecto al tema de la marihuana. Don Luis Eduardo. Yo quisiera referirme un poquito respecto a los efectos de la marihuana en el cerebro, porque la población más afectada son los niños y los adolescentes. Se ha visto que la gente que consume marihuana, el 60-70% después de los 30 años ya lo deja. Es un fenómeno que se da en la adolescencia y en el adulto joven. Y valga decir que el cerebro del adolescente tarda muchos años en madurar. Realmente después de los 20 años es cuando logra como la solidez y la consistencia en el desarrollo de la estructura y el funcionamiento neuropsicológico de un muchacho. En ese proceso, la marihuana tiene la capacidad de distorsionar, de torcer, de alterar una serie de funciones que tiene el cerebro. Todo lo que es la memoria, la concentración, la atención, la coordinación, el afecto y la percepción, todas esas funciones son alteradas por los cannabinoides que tiene la sustancia. Y al producir una alteración de todos estos procesos de funcionamiento cognitivo y afectivo y comportamental que tiene el cerebro, los altera de manera que tuerce el funcionamiento del cerebro. Y tan es así que nosotros acá medimos en estudiantes de colegio el consumo de marihuana y podemos diferenciar el grado académico que están los chiquillos que consumen versus los que no consumen. Y los chiquillos que están rezagados, es decir, que no están en la edad que le corresponde al año que deberían estar, los que van teniendo un rezago académico y que se puede medir porque tienen más edad, encontramos que la prevalencia de marihuana es mucho más alta. O sea, uno de los efectos más importantes que tiene la marihuana es la afectación que tiene en las funciones cognitivas, la toma de decisiones, el control de impulso, la memoria, la atención, la concentración. Entonces produce un estado de enlentecimiento, una pérdida del interés y la motivación, y es lo que la gente que consume experimenta, que tiene una paz y una tranquilidad, pero que es tanta que queda como en neutro. Entonces esta desmotivación o este desinterés y esta falta de iniciativa es uno de los aspectos más importantes que el fumado crónico produce. Y cuando hacemos estudios longitudinales a 20 y 30 años viendo la gente que es consumidor regular, vemos que tiene, en comparación con los no consumidores, un deterioro en su capacidad académica, productiva, funcional y social. De manera que, sin lugar a dudas, la marihuana afecta al cerebro y lo afecta de manera negativa. Y el otro aspecto también importantísimo con la marihuana es la capacidad que tiene absolutamente certificada en estudios clínicos y científicos de producir dependencia. O sea que en un momento dado que la persona provoca esta alteración, en un momento dado ya no puede quitársela, porque si la quita sufre demasiado, si la quita no duerme, si la quita se pone irritable, si la quita no come, si la quita se deprime, si la quita tiene disforia, tiene malestar. Eso es una dependencia. O sea que llega un momento en que ya para sentirse entre comillas bien en su estado, que no es bien, pero que es un estado que lo ha hecho normal estar en ese estado, si no lo tiene una alteración sustancial en el comportamiento, en el funcionamiento fisiológico, conductual y emocional, queda pegado a la marihuana. Entonces no puede dejarlo. Por eso es que en las adicciones los factores que en un principio llevan al consumo son muy diferentes que lo que lo mantiene, porque ya la persona la sostiene no porque a veces no se dé cuenta que está mal, sino porque no puede dejarla. Eso es dependencia, y la marihuana tiene la capacidad de producir dependencia, y como decía en un principio, a más alta la concentración, mayor dependencia. Entonces, lo que decía el señor que tiene un sobrino de 20 años en el psiquiátrico y el otro también, y los amiguitos fumando. Bueno, esta es la realidad que tenemos en el país. Es un problema de la niñez y la adolescencia, y creo que nosotros tenemos un deber y una responsabilidad de proteger la salud de los más vulnerables, y para mí los más vulnerables son los niños y los adolescentes que toman decisiones no informadas o mal informadas, como pasó con el tabaco. Durante muchos años el tabaco se me promocionó como un ideal de sexual, de fortaleza, de clase, de sociabilidad, de libertad, de independencia, de clase. Bueno, y así fueron atrapados muchos jóvenes muchos años y quedaron en una dependencia física que estamos viviendo las consecuencias hoy en términos de cáncer de pulmón y de enfermedades cardiovasculares. Bueno, con marihuana estamos viviendo esta flexibilidad o esta simplificación para esta sustancia. Creo que está provocando
lo que ustedes están señalando muy bien, que se está asentando en nuestra sociedad con mucha ligereza y con mucha facilidad, se está asumiendo como que no es un problema, y necesitamos como argumentos más sólidos para que los padres, los maestros, podamos nosotros realmente desestimular y quitar la droga a estos muchachos. Don Guillermo, ¿qué debería de pasar según el criterio del ICD con este proyecto? Bueno, no, ya eso ya sería parte del procedimiento de la parte legislativa o el Poder Ejecutivo. Ya nosotros hemos emitido nuestro criterio y entonces ahí están las variables de fundamento que esperamos que sean valoradas, ¿verdad? Don Leonardo Garnier, el exministro de Educación, que nos está tuiteando, escuchando el programa, dice: el objetivo de legalizar las drogas no es bajar o subir el consumo, sino desaparecer el narcotráfico. ¿Qué le parece esa apreciación, don Guillermo? Bueno, precisamente tengo una noticia aquí de Uruguay, en donde recientemente nosotros sabemos que ellos legalizaron en toda su diversidad de consumo la marihuana, y precisamente hace 2 semanas fueron capturados 2 contenedores por el río Paraná que venían del país más productor de marihuana de Paraguay, y eso es tráfico de drogas. Entonces, la legalización de las drogas, en este caso de la marihuana, no es sinónimo de disminución del narcotráfico. Más bien siempre va a haber un mercado negro, siempre va a haber un contrabando y siempre van a haber narcotraficantes. Entonces es algo que los mismos países que han dado ese paso, como Holanda, como Uruguay, están viviendo en este momento, y son datos que nosotros vamos a referenciar para que también afinar el discurso y también generar criterio de que esta frase de que legalización es sinónimo de que se va a disminuir el narcotráfico no es correcta. Don Guillermo, quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado este rato por teléfono. Ya nos quedan unos minutos nada más para cerrar aquí en la mesa, así es que le agradezco mucho, don Guillermo. Randall, muchas gracias y un saludo a todos los panelistas. Igual, don Guillermo, un abrazo. Doctor Arrea. Bueno, para cerrar, yo lo único que quisiera decir es que el interés fundamental de la academia ha sido cumplir con una de las obligaciones, que ha sido la academia se formó con el objeto de asesorar los entes de gobierno para la toma de esas decisiones. La academia es un grupo de académicos que no tenemos ningún interés, todo lo contrario, pagamos por pertenecer a esa institución, y que todos tenemos un currículum académico muy importante, y hemos estudiado este problema a fondo y hemos dado nuestra opinión con el único objetivo de ayudar a la salud de los costarricenses. Ese es el único objetivo que ha tenido la academia, asesorar, dar una opinión para que la gente se forme una idea de un grupo que ha estudiado a fondo el problema. Ahora una de nuestras oyentes, y quiero aprovechar para responderles, doña Mauren, que nos llamó de Cartago, dice: gracias por el programa, porque no sabía nada del proyecto. Nos hace una pregunta fundamental y dice: en el proyecto no es tema medicinal para nada, no es tema médico, pero ¿cómo se regula el cultivo en el proyecto de ley que está presentado, Carlos? Bueno, yo lo que leí del proyecto es que el proyecto tiene 43 posibilidades de que empresas particulares, es decir, individuos particulares compren una licencia para cultivar una manzana de marihuana, y pone incluso el precio de $6 el kilo con que se le va a vender al instituto. Pero eso es lo único que hay en el proyecto. Yo me leí el proyecto desde la primera página hasta la última, y a mí me pareció que de ahí eso también está como en el aire, ¿verdad? Este proyecto así como está debería rechazarse. La academia dice que debía quitarse de la corriente legislativa, porque es un proyecto que está ya reglamentado en la ley de salud. Don Alejandro. Bueno, para nosotros también ir cerrando, es importante también mencionar no uso recreacional de la marihuana. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el exministro de Educación, Garnier. Hay que entrarle mucho más fuerte a la parte del narcotráfico antes de pensar en otras cosas más allá.
Estamos totalmente de acuerdo con el uso medicinal siempre y cuando cumpla nuestra legislación y cumpla todos los requisitos para poder registrar el medicamento, y sí creemos que hay que hacer un análisis más exhaustivo del proyecto, y bueno, estamos a tiempo de que todos los que opinamos a favor o en contra del proyecto podamos ver si este es el momento de cuáles pueden ser los cambios o no del proyecto antes de que continúe como tal, y que podamos nosotros intervenir un poquito acerca desde el punto de vista técnico cuáles pueden ser los insumos para hacer cambios positivos o, repito, o no del proyecto, y ya sea que se deseche de la corriente legislativa. El uso medicinal, siempre y cuando cumpla todo lo que hemos mencionado acá, yo creo que ninguno de los panelistas de acá estamos en contra del mismo. Pero eso no significa un cambio no significa ningún cambio, ya está en la ley, porque usted me acaba de decir, bueno, que se haga un análisis más exhaustivo del proyecto o que se deseche el proyecto. Bueno, por supuesto, sí, así como está la legislación actualmente. Así está, no necesita ningún cambio. No, sí se puede en este momento alguna empresa que traiga algún medicamento con alguno de los cannabinoides o algunos de las sustancias que están compuestas por esto, y pueden pasar por todo el proceso y registrar el medicamento como tal. ¿El colegio puede pedir que se retire el proyecto? Como cualquier otro, sí, también podemos nosotros hacer... Pero no lo ha pedido, ¿verdad? No, nosotros solamente nos hemos manifestado con lo que es la parte del uso medicinal como tal. Al momento tenemos que hacer un análisis más profundo. Tenemos una oficina que se llama Oficina de Asuntos Legislativos y Gubernamentales, los cuales es donde a nosotros nos llegan todos los proyectos que están en la corriente legislativa y que tengan que ver con el tema de salud, no solamente tema médico. Entonces, por supuesto que nosotros en este momento estamos haciendo un análisis del proyecto como tal, para no solamente referirnos, como lo hemos hecho en los últimos 2 meses para acá, del uso medicinal como tal. Don Luis Eduardo. Bueno, no hay mal que por bien no venga. A mí me parece que el proyecto ha puesto en la agenda nacional el tema de la marihuana, porque nosotros tenemos poca posibilidad de que este tema se haya discutido con la amplitud que se ha hecho. Me parece que tiene una parte positiva, porque ha habido, no solo por el tema de este proyecto en el país, sino por todo el fenómeno internacional que se está dando de la legalización, sobre todo en Estados Unidos, que lo han legalizado para uso recreativo, y en Uruguay, que es el país latinoamericano, eso ha creado toda una corriente en favorecimiento del consumo. Entonces me parece que es muy sano toda esta discusión para aclarar, para informar, para educar con respecto a esto. El tabaco, el alcohol y la marihuana son las 3 drogas que más se consumen en el país y una causa importantísima primaria de enfermedad, de muerte y discapacidad y dolor y sufrimiento social, familiar y personal, de manera que tenemos que nosotros dar mucha información, y me parece que el aporte de la academia, el colegio de médicos, del ICD y del IAFA es fundamental para dar línea, para establecer pauta en el país con respecto a este fenómeno, y que la población pueda tomar decisiones de una manera más informada. ¿Debería desecharse el proyecto? A mí me parece, como lo he planteado yo desde un principio, me parece que aún el proyecto, aún como está, lo que ha ocurrido es un fenómeno de validación de la marihuana, este fenómeno que se ha dado en el país. No importa el asunto que se ha creado es esto, y me parece que se ha tergiversado, y leyendo los fundamentos para este proyecto de la Asamblea Legislativa me quedé, casi me da un infarto emocional, ¿verdad? Porque ya están hablando de que el país, la salud pública del país necesita de esta marihuana medicinal. No puede ser que alguien se atreva a hacer esos argumentos con esa contundencia, cuando realmente no tiene ninguna cabida científica. Me parece que es el colegio médico, la Academia de Medicina, el IAFA, el cuerpo médico el que tiene que decir si el país necesita realmente de estos compuestos o estas medicinas, que son las autoridades médicas clínicas del país. No hay nadie que haya dicho que sí, solo el proyecto. Exacto. Y los autores del proyecto. Don Luis Eduardo, muchas gracias. Don Carlos, muchas gracias. Don Alejandro, muchas gracias. Gracias a don Guillermo Araya. Se preguntará usted, que nos está escuchando a esta hora, qué está pasando en la Organización de Estados Americanos, donde no se ha empezado a votar siquiera por los candidatos a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que tenemos la señal en vivo. Lo que pasa es que no sé, creo que el presidente de la Asamblea General habla en inglés, y entonces, ¿hay traducción simultánea?
Vamos, está hablando el representante de Haití, que es el... y cerró la sesión y aplaudió. Bueno, nos cayó el momento apenas cuando íbamos a dar el pase al audio, ahí se levantó la sesión. Nada más quiero saber si se va a empezar la votación o no se va a empezar la votación. Entenderán ustedes que lo estamos viendo en tiempo real. Vamos a escuchar la señal en vivo desde Washington. Nicaragua ha pedido la palabra. Señor presidente, ha sido aprobada proclamación el plan de acción. Nosotros quisimos intervenir previamente, muy brevemente, sobre todo para agradecer a todos los estados, miembros de la organización, que durante varios años hemos venido negociando tanto la carta como el plan de acción y que logra aprobarse de una forma muy exitosa. Agradecer al Estado Plurinacional a la República Bolivariana de Venezuela por impulsar desde el inicio de una manera muy entusiasta tanto el proyecto de la carta como también el plan de acción. Bueno, ahí está el muy poco querido por Costa Rica, embajador de Nicaragua en la OEA. Se recordarán ustedes hace un tiempo su oposición completa, que se viera el tema de Isla Calero allá en la OEA. Bueno, están hablando de otra cosa, están en un foro de opinión, van a empezar más tarde en uno de los puntos que es la elección de los jueces. La Cancillería lo ha entendido bien. Les cuento que había una conferencia de prensa programada a las 3:30, les contaba al inicio. Bueno, esa conferencia desde Washington del canciller y de doña Elizabeth Odio se ha trasladado a las 6:30 de la tarde, porque previsiblemente, como todo en la OEA, que camina tortuga, se atrasará también la elección de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son las 3:28, nos escuchamos hoy a las 7 de la noche en Noticia Monumental. Mañana vamos a adelantar Matices, mañana Matices será a la 1:30, porque hay transmisión de fútbol en horas de la tarde, de 1:30 a 3 será la transmisión de Matices mañana. 3:29, feliz tarde.